Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Alejandro, bienvenido a mi canal y hoy te quiero mostrar, te quiero contar un tema que me apasiona mucho y que me parece muy importante y que son los matices, los distintos colores. Tiene que ver esto con las dinámicas y esto es lo que te voy a mostrar. Te preguntarás, ¿se estudia en la batería? ¿Hay una forma de estudiarlo? Sí, por eso quédate hasta el final del video que te voy a mostrar paso a paso cómo estudiarlo y te voy a explicar el porqué de esto. Como te dije recién, las dinámicas es muy importante en la música, es una de las cosas más importantes. Si yo te hablara todo el tiempo así, sin ninguna pausa y sin ningún tipo de acento ni cambio en la voz, sería muy monótono y aburrido, ¿no? Como habrán visto, como el ejemplo, cuando hablé así en forma monótona, tocar así sin acentuaciones, todo derechito, también es muy monótono, aburrido. La música no tiene eso, ¿no? Uno no toca así. Un ejemplo, vemos cómo aparece esa musicalidad, ya hay más feeling, ya empezamos a sentir el groove, nos dan ganas de bailar, cambia la cosa, tiene matices, por eso es muy importante de dominarlo. Todos cuando vamos hablando, vamos entonando, vamos haciendo una exclamación, hacemos una pregunta, hablamos más bajito porque no queremos que nos escuche alguien o más fuerte para acentuar y decir algo con más presencia. Si entendemos esto, entendemos cómo funciona la música. La música está llena de matices, de colores, de dinámicas. El timbre de la voz de uno sería el timbre de algún instrumento. Cómo nos vamos comunicando y conversando es como vamos hablando con otros músicos. Si hablamos más fuerte o más bajo, esto tiene que ver con los matices. Si la música a veces se escucha más fuerte o menos fuerte, con más intensidad, menos intensidad. ¿Por qué es importante estudiar las dinámicas? Las dinámicas nos va a ampliar el vocabulario, nos va a ampliar el registro sonoro, nos va a dar esa libertad de expresión. Nosotros lo que queremos lograr es libertad de expresión. Si estudiamos un montón de cosas es para tener más vocabulario y a la hora de tocar, poder tocar lo que se nos pasa por la cabeza y poder elegir más que nada con libertad lo que yo quiero ejecutar. Para eso hay que hacer un estudio previo, lo que sea, queramos tocar un estilo, queremos tocar sticking, fraseos, lo que sea, tenemos que hacer un estudio antes para poder a la hora de tocar no pensar en eso. Tenemos que fluir en ese momento y en ese momento tenemos que ser. Entonces, para expresarnos libremente tenemos que estudiarlo antes. Entonces, la dinámica sí que se estudia y es muy importante estudiarlo. Para saber acá cómo vamos a generar las distintas intensidades, nosotros acá con la batería generamos las intensidades con las distintas alturas que vamos tirando el palillo. Bueno, acá vamos a usar como punto de referencia el pad. La altura en que yo tire el palillo va a determinar la sonoridad, el volumen que yo quiero. Esto tiene que ver simplemente con la gravedad. Si yo arrojo algo mismo en el piso, nada más lo suelto de mi mano, el palo lo puedo soltar a esta altura muy cerca del piso, ahí no lo van a ver, pero mira, tiene un sonido. Si yo levanto la mano y lo suelto acá, escuchan que es un sonido mayor. A mayor altura tiene más caída, más recorrido el palillo y por ende tiene más volumen. Vamos a hacer una clase de física acá, pero tiene que ver con la física esto. Por ejemplo, miren esto. Yo voy a agarrar el palo con el pulgar y el índice nada más y lo voy a soltar. Para que lo vean acá en el pad. Pues no hago ningún tipo de esfuerzo. Lo único que hago es soltar el palillo, nada más que le doy poca altura.
y eso genera un volumen pequeño. Si quiero más volumen, lo único que tengo que hacer es subir el palillo para arriba, suelto el palillo y si lo tiro ahí, ¿vieron? De las distintas alturas fui bajando el ángulo del palillo con respecto al pad y empezó a sonar más chiquito. ¿Esto qué quiere decir? No hace falta tocar un golpe con fuerza. Lo que hace falta acá es practicar y tener un control sobre los distintos tipos de altura. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a medir? Nosotros necesitamos tomar un punto de referencia y eso lo vamos a medir con ángulos. Si quiero tocar golpes pianísimos, son a 15 grados del pad. Si yo tiro ahí, suena chiquitito. Si ya levanto un poquito más a 30 grados, un poco más fuerte, ese sería un piano. Si levanto a 45 grados, me voy a un mezzo piano. Si levanto como a 60 grados, ya tengo un mezzo forte. Lo que hago siempre es tirar el palo una caída natural, no estoy haciendo fuerza. Lo importante es eso, que no hay fuerza. Lo único que tengo que hacer es rebotar el palillo. Eso es lo fundamental. Bueno, si me voy a 75 grados, tengo un sonido fuerte. Y me voy a 90 grados. Siempre esta relación de los ángulos es con respecto a la superficie que estoy tocando. Si estoy en una batería, vamos a crecer como músico totalmente. Por ejemplo, si vamos a tocar con una banda, algún lugar o algo, el estilo que sea, no importa. El tema es acá de hablar del rango dinámico. Van a haber distintas intensidades que se van a manejar. Ahora, si yo no tengo un control, si no tengo un trabajo previo hecho para incorporar estas dinámicas y tener un control de elección yo a la hora de tocar, voy a tener un rango de dinámicas muy pequeño, muy chico. Es como si tuviéramos un compresor ahí todo el tiempo que nos achica las dinámicas. Si yo quiero que suene siempre a un volumen fijo, siempre voy a ir ahí. Bueno, quiero tocar chico y quiero volver el volumen, quiero volver ahí, no quiero hacer esto. O no quiero ir buscando con el palillo dónde está el volumen que yo venía tocando. Entonces para eso hay que estudiarlo. Y esto se estudia de la siguiente manera. Una vez que tengo los ángulos, tengo que tomar un punto de referencia como les expliqué. Lo primero que tienes que hacer es estudiar mano separada para controlar bien el volumen. Y vamos a hacer un ejercicio que es muy simple, es hacer corcheas. Y vamos a hacer un compás con cada dinámica. Ahora con la derecha.
Una vez que tenemos incorporado eso, lo vamos a ir acelerando, vamos a darle más velocidad. El movimiento va a ser siempre con la muñeca, ¿no? Lo que llamamos up stroke va a ser siempre el movimiento que va a ir para arriba y el down stroke para abajo. Siempre la última corchea del compás va a ser un up cuando vayamos para arriba y la última corchea del compás va a ser un down cuando vayamos bajando cada dinámica. El movimiento tiene que ser drástico porque tiene que ser súbito, lo que se dice súbito, con respecto al pad. Si yo estoy tocando ahí, tengo que hacer de cuenta como si fuera esto, una bisagra. La muñeca es mi bisagra. Va subiendo, tic, 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 tic. Arriba 90 grados y va bajando. Bueno, una vez que trabajé las manos por separadas y ya le di velocidad a cada ejercicio, las voy a unir. Voy a tocar un 1 y 1 de semicorcheas y lo que vamos a hacer es un compás de cada uno como hicimos antes, pero de semicorcheas, de 1 y 1. 1, 2, 3, 4. Tengo que entender eso. Si yo mantengo el ángulo entre las manos y no hago fuerza en arrojar los palos, tiene que sonar igual de la altura que lo arrojo. Y después lo que voy a hacer, el otro ejercicio, va a ser intercalar, porque yo lo que quiero que me dé esa posibilidad de poder elegir a qué dinámica quiero ir. Entonces necesito jugar con las dinámicas. Una cosa que tienen que entender es que la repetición es sumamente importante. Todo el proceso evolutivo y educativo, cuando necesitamos aprender algo, necesitamos repetirlo. Lo importante acá es esto, te doy un consejo, cómo podés crecer. Con cualquier libro podés hacer estos ejercicios. Agarras un libro de tambor cualquiera, como el Syncopation, como el Stick Control, libros básicos o otros libros que tengas, hasta algún Wilcoxon, lo que sea, vos les podés poner las dinámicas. A eso voy. Entonces, teniendo en cuenta estos ejercicios, ya vos te pones un renglón a hacerle una dinámica, un renglón en otro, te puedes escribir vos. La onda es que vayas entrenando entre las distintas figuraciones y que vayas practicando en distintas situaciones, los solos sirven para eso, y ir cambiando las distintas alturas. Otra cosa que te quiero explicar es los creyendos y decreyendos. Vamos a crecer hasta fortísimo y después vamos a bajar hasta piano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siempre tiene que ser paulatino el creyendo y el diminuendo. Y siempre está bueno buscar algún punto de referencia, eso nos ayuda. Y ahora vamos en 2 compases. 1, 2, 3, 4. Ir creyendo en distintos compases y en distintas velocidades también. Ahora lo voy a hacer más rápido en 2 compases y después en un compás. Ahora en un compás. Ahora en 2 tiempos.
Bueno, espero que te haya gustado, esto ha sido todo y que te haya sido de gran utilidad. Espero haberte podido ayudar. Déjame en los comentarios lo que quieras. No olvides darle like, suscribirte al canal y apretar la campanita para ir recibiendo todas las novedades de todos los videos que vamos a estar publicando. Así que bueno, hasta el próximo video y nos vemos.